Hola, hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien y me estén escuchando bien. Bienvenidos a otro de nuestros espacios Oleaje en los Mercados, nuestro espacio recurrente los días jueves desde el Centro de Estudios en Inversión Financiera. Les envío un fuerte abrazo y un saludo a todos los que se están conectando a esta hora, 12 del mediodía, hora este de Estados Unidos, 1 de la tarde, hora Venezuela. Eh, Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera y bueno, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestro viaje del día de hoy. Vamos a tratar de ser concisos y comentarles varias cositas que hemos estado compartiendo en nuestro timeline durante la presente semana, desde nuestro último espacio. Eh, Hacerles alguno hincapié en alguna información interesante, importante. Creo que estamos en un momento clave de los mercados en líneas generales. Bueno, prácticamente hemos estado en momentos claves durante todo el 2022, pero ahora estamos en una coyuntura muy interesante, en una coyuntura muy dividida desde el punto de vista de las visiones, de hacia dónde, cuál es el curso que va a tomar los mercados financieros globales en este año 2023, de cara a lo que queda del resto de año. Grandes preguntas como por ejemplo, ¿habrá o no habrá recesión? Que son preguntas fundamentales, pero también preguntas desde el punto de vista técnica y prácticas, desde el punto de vista de mercado. ¿Los índices van a seguir subiendo? ¿Qué sectores les va a ir mejor? Hemos dejado atrás, digamos, el mercado bajista del 2022 y lo que nos espera es un bull market interesante. ¿Qué va a pasar con la inflación? Etcétera. Son grandes preguntas. Aquí las opiniones están muy divididas en la narrativa que uno puede leer y escuchar, no solo en FinTwit, no solo en el Twitter, sino también incluso desde la perspectiva de los reportes de las bancas de inversión y los analistas, fondos, etcétera. Uno puede encontrar que el sentimiento o la visión está bastante dividida. Nosotros acá en SAFE hacemos un trabajo, intentamos tener un trabajo de objetividad, de medir pues con las herramientas que tenemos en casa lo que está ocurriendo en los mercados y en función de eso pues llegar a un criterio objetivo de hacia dónde eventualmente pudiera continuar el curso de los mercados. Y ese es un poco el trabajo que venimos haciendo y es parte de lo que hemos compartido en las últimas semanas. Vamos a hablar un poquito de eso, va a ser una especie de mini clase desde el punto de vista de las herramientas que nosotros utilizamos. Pero antes que nada, por supuesto, vamos a echarle un vistazo a los mercados en este momento para saber cómo están. En este momento, los mercados, los principales índices, el Standard & Poor's 500 está positivo con 0,25% arriba, el Nasdaq en 0,44 y el Dow Jones está en los 34.030 puntos, subiendo 0,25%. El eurodólar rebota un poco, está rebotando 0,43% para 1,0756 el cruce o la paridad. Bitcoin cae 1,76% hasta ahora, está en los 22.500 puntos. El oro está flat en los $1,873 la onza. Algunos indicadores de amplitud, como por ejemplo que hemos comentado, el porcentaje de acciones arriba de la media móvil de 200 periodos, el día de hoy está bajando, está en menos 3,89%. Acciones claves como Amazon en este momento está por debajo de los $100, está cayendo menos 0,50%. El petróleo está teniendo una caída de 1,17%, está en $77.5 el contrato del West Texas. En el caso de los granos, por ejemplo, el frijol de soya está bajando ligeramente. Ayer tuvimos el reporte WASDE, antes de ayer, perdón, y pues fue un reporte el mercado fue bastante flat, no hubo mayores cambios. Indicadores de riesgo como los bonos de alto rendimiento están negativos ligeramente y las tasas a los bonos a 10 años también caen un poquito. El dólar index, desde el punto de vista de intermercado, que es muy importante, está cayendo 0,40% en 102,97 puntos. En líneas generales, los mercados están en un día pues bastante tranquilo, pudiéramos decir que están bastante flat en líneas generales, no vemos grandes movimientos. En el caso del VIX, por ejemplo, el índice de volatilidad está en 19,62 en este momento, negativo para el día de hoy. En 0,10 está prácticamente flat.
Así que tenemos una sesión de mercado un tanto tranquila dentro de todo. Los mercados en zonas claves de resistencia en el caso de los índices. Recordemos que los que han liderado el rebote del mercado, especialmente durante el mes de enero, ha sido el sector tecnológico. El índice Nasdaq ha sido el que ha tenido los rebotes más importantes. Bueno, pero como les dije, al día de hoy están los mercados encontrando, digamos, algún tipo de definición. Vamos a tener datos claves macro la semana que viene, especialmente con los temas de inflación. El dato de la inflación va a ser muy relevante. Y tuvimos creo que fue el día de ayer o antes de ayer, ahora mi cabeza no me da exactamente la fecha, a veces me pierdo en el tiempo, pero tuvimos el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Fed, esta semana, y fue un discurso, digamos, no dijo nada nuevo. Lo que sí hizo especial hincapié es en la idea de que el camino para atender el problema inflacionario en el caso de Estados Unidos es un camino largo. Dejó ver una expresión interesante, que es que va a ser una especie de bumpy ride, o sea, es decir, un camino que no va a ser en línea recta. Ya esto lo veníamos hablando en nuestros espacios, un poco preparando el terreno, en mi opinión, o en nuestra opinión, de que es posible que veamos sorpresas por el lado de los datos de inflación, con pequeñas aceleraciones puntuales que pudieran ocurrir en el tiempo, es decir, en el proceso. La inflación no es algo lineal, es decir, un proceso que requiere pues que se trabaje, digamos, que haga efecto todo el tema de las subidas de tasas, la estructura, y eso lleva tiempo. Hemos visto que este rally, este sentimiento positivo del mercado, o este bear market rally que nosotros catalogamos todavía de esta magnitud, de esta manera, sigue siendo, digamos, un elemento que puede jugar en contra hacia las variables inflacionarias que se están tratando de controlar, especialmente porque hemos asistido a rebotes, por ejemplo, en el área de metales industriales, en el tema de la debilidad del dólar, que puede tener efectos desde el punto de vista de la reaceleración de la inflación en el caso de Estados Unidos. Así que no nos va a sorprender la idea de que podamos ver datos que puedan salir peor de lo esperado. Sin embargo, nuestra visión es que la inflación va a seguir reduciéndose en el tiempo durante el año 2023, posiblemente el año 2024. Powell también dejó ver que los efectos de las subidas de tasas todavía no se estaban viendo, no han llegado a sentirse realmente en la economía como se espera. Esto es algo que lleva, como les dije, que lleva tiempo. Entonces, bueno, en líneas generales los mercados están con, digamos, un tono positivo. Digamos que los argumentos del rebote vienen dados por la reducción en el tema de inflación, por una visión desde los bancos centrales de que no va a haber recesión en el año 2023. Y por una temporada de beneficios empresariales también, hay que decirlo, que no ha sido dramática ni horrible. Hay compañías que han reportado mejor de lo esperado, o, digamos, en línea, otras han sido peor de lo esperado. Sin embargo, las compañías, por ejemplo, del sector energía, obviamente reportaron de manera espectacular. Y la temporada de beneficios empresariales que corresponden al último trimestre del año 2022, todavía sí que señala la idea de que los beneficios empresariales se están reduciendo. Digamos que la foto de este momento no es tan mala, pero el forward guidance, o la idea de lo que puede venir en este trimestre del año 2023, sí que es de mucha mayor prudencia, al menos por el lado de los beneficios empresariales. Volviendo entonces a los temas que hemos compartido, les compartimos durante nuestra semana pasada un ejercicio o un hilo que hicimos en Twitter, donde mencionábamos algunos argumentos desde el punto de vista técnico, de un poco para tratar de entender la foto en la cual se encuentran ahora mismo los mercados y proveernos de data dura que nos permita tener una idea un tanto más clara en medio de tanto ruido que hay, de opiniones que existen, que son perfectamente válidas, pero que realmente a la hora de tomar decisiones, lo mejor es uno tomar información del propio mercado, y es la manera en que objetivamente podemos tener una idea más clara. Una cosa, en nuestra opinión, es que
es difícil muchas veces separar el sentimiento de la estructura. Digamos, hay un dicho muy claro en los mercados que es que sentimiento acompaña precio. En la medida en que tenemos un bear market rally o rebotes en el mercado, podemos tener una mejora obviamente en el sentimiento, en la percepción de los inversores, y eso es completamente natural. Y lo contrario pasa cuando tenemos caídas, que viene el miedo, el pánico, y digamos que el pesimismo, etcétera. Es decir, sentimiento acompaña precio. Muchas veces este sentimiento que está asociado a la situación real de corto plazo puede impactarnos el sesgo para la toma de decisiones, pero aquí vale la pena muchísimo hacer un ejercicio de elevarnos a 20.000 pies de altura y observar las tendencias de fondo y entender lo que han pasado, digamos, en las estructuras y poder escaparnos un poco del sentimiento de las últimas semanas o corto plazo, sea alcista o bajista, simplemente para entender en qué fase del proceso nos encontramos. Si estamos en una, realmente, volvemos a la pregunta, ¿realmente hemos comenzado un nuevo bull market? Esta pregunta es obviamente muy importante de responder porque somos inversionistas, estamos aprendiendo, entendiendo, nuestros alumnos aprenden temas de inversión, generación de carteras, portafolios, etcétera. Y obviamente hay una, digamos que hay una diferencia enorme digamos, la posibilidad de entrar en el inicio de un bull market o entrar en la etapa, en algún rebote dentro de un bear market que aún está vigente, porque tiene consecuencias para los retornos futuros de manera importante. Nosotros nos lo tomamos muy en serio aquí en Safe. Parte de nuestra filosofía no es simplemente decirle a las personas, mira, la manera de invertir es esta, tienes que comprar estos productos, tienes que diversificar y compra este conjunto de acciones y listo. Nosotros nos preocupamos muchísimo por entender dónde estamos parados en el ciclo macro, por entender cuál es la tendencia subyacente y sí, ¿por qué no? Tomar una postura y tener algo de definición desde el punto de vista del timing, al menos responder la pregunta. No podemos nunca cazar un mínimo o un máximo, pero al menos estar muy claro de que estamos en un nuevo mercado alcista secular para estar en una posición de tranquilidad y pro riesgo, o por el contrario, si estamos todavía en un mercado bajista vigente, pues la actitud como inversionista es absolutamente distinta a la actitud que tú tienes cuando estás en un mercado que claramente es un mercado alcista. Por un lado, es decir, es pasar de una actitud pro riesgo a una actitud defensiva, de guardar poder de compra y de entender las claves en las que estamos. Entonces, en ese orden de ideas nos encontramos, hemos hecho, digamos, hemos compartido con nuestra comunidad parte de la información que damos en nuestros programas aquí en el timeline y quiero hablarles de ello, ¿no? Digamos que los mercados, la respuesta para entender hacia dónde vamos, no sé, los mercados se deben entender de manera integral y digamos que son sistemas dinámicos vivos y no hay un solo elemento que nos pueda decir de manera objetiva, bueno, sí, realmente estamos ya en un mercado alcista o estamos ya en un mercado bajista. La verdad es que las dimensiones en las que uno entiende los mercados son varias. Por ejemplo, nosotros en SAFE entendemos, digamos que la visión técnica, más allá de entender que el mercado está en una línea de tendencia de corto plazo alcista o bajista, o en corto plazo es cuánto tiempo, cuántos meses, cuántas semanas. La verdad es que es un análisis multidimensional. ¿Cuáles son esas dimensiones que importan para entender hacia dónde van los mercados? Se las enumero y esto forma parte del contenido que nosotros damos en nuestros programas, tanto en el área de trading y ahora lo estamos incorporando al área de inversión también porque creemos que es importante por la coyuntura en la que nos encontramos. Estas dimensiones son, digamos que la primera de ellas podemos hablar de la estructura. Se las nombro. Primero, estructura. Podríamos hablar luego del volumen, que es un elemento importante que tiene que ver con la energía que está detrás del movimiento del precio. Estructura no es otra cosa que la estructura que dibuja el precio. Es decir, ahí cuando hablamos de estructura es poder entender si estamos en una tendencia al alza, en una tendencia a la baja, en un movimiento aleatorio, estamos en una zona de consolidación. La estructura, digamos, cuál es la estructura que nos está dibujando la serie de precios en cualquiera de los activos que podamos estar estudiando, ¿no? Es acción de precio. Luego, como les dije, otra dimensión es el volumen, es entender, digamos, la energía que está detrás del movimiento del precio, las fuerzas de oferta y demanda, es decir, ese lugar en el que se ponen de acuerdo oferentes y demandantes, y los desequilibrios entre la oferta y la demanda nos dan también ideas y pistas hacia dónde eventualmente pueden ir los activos, leyendo, aprendiendo a leer un poco la estructura del volumen. También otra dimensión es la dinámica. Una cosa es estructura, que es
digamos, la forma, otra cosa es la energía, que es el volumen, y otra cosa es la dinámica. La dinámica tiene que ver, como su nombre lo dice, con elementos dinámicos, como por ejemplo velocidad, aceleración, momentum, podemos hablar de volatilidad. Estos son elementos muy importantes que forman parte del análisis del mercado, que también nos dan pistas de cómo está la salud del mercado, cómo está, digamos, la estructura o la fase en la que se encuentra el mercado. Es muy importante entender los cambios en las volatilidades, entender los cambios en las aceleraciones o en los momentos que puede tener el precio, así como elementos de velocidad. Para ello existen infinidad de indicadores que nos permiten medir estas cosas, desde la volatilidad implícita, volatilidad histórica, desde indicadores como el ATR, el RSI, el momentum, etcétera. Hay infinidad de cosas que atienden a la dimensión de la dinámica. Y luego tenemos otros elementos como por ejemplo la amplitud del mercado, que es un elemento que tiene que ver con cómo está el mercado de fondo en líneas generales, su fortaleza, es decir, con respecto, digamos, al resto de los activos. Y esto usualmente se mide como con cosas, por ejemplo, como el porcentaje de acciones del New York Stock Exchange que están arriba de la media de 200, digamos, es ver un poco cómo está el riesgo sistémico en vez del riesgo específico. Eso tiene que ver con amplitud. Luego hay otra dimensión que nosotros analizamos, que es la dimensión del análisis intermercado, que es la relación entre los distintos tipos de activos y cómo pueden impactar esto, cómo funciona ese rompecabezas dentro del mercado. Por ejemplo, no es lo mismo un mercado con un dólar fortaleciéndose o un mercado con un dólar debilitándose, no es lo mismo un mercado con una inflación acelerándose o una inflación desacelerándose, no es lo mismo un mercado en condiciones donde cambian las tasas, por ejemplo, con tasas subiendo a tasas bajando. Entonces, esas relaciones intermercados son muy importantes observarlas y también nos dan pistas. Y por último, hay una dimensión un tanto más subjetiva que tiene que ver con el análisis del sentimiento. Esa dimensión sentimiento tiene que ver con ver un poco cuál es el grado de sentimiento del mercado. Y allí los mensajes son muy interesantes desde el punto de vista de los extremos, cuando los mercados llegan a extremos de codicia o extremos de miedo, esa información tiende a ser muy valiosa. Cuando estamos en términos medios y no estamos en ningún extremo del sentimiento, es difícil hacer un análisis puntual para tener de manera objetiva, digamos, una idea de hacia dónde, de qué hacer o de cómo actuar. Entonces, en ese sentido, hicimos este hilo donde mostramos elementos de cada una de estas dimensiones y para hacerles el cuento corto, bueno, los invito a que lo lean, lo he compartido acá en el espacio, pero desde todas estas, desde estas dimensiones tenemos distintos tipos de señales. Por ejemplo, en la dimensión de estructura, desde el punto de vista del precio, tenemos señales alcistas, como el hecho de que el mercado haya roto una línea de tendencia en el caso del Standard & Poor's 500, del Nasdaq, bajista desde el año 2022, es un cambio en la estructura, eso es una señal alcista, o que haya roto una media móvil de 200 periodos en el gráfico diario, también es una señal alcista, pero por otro lado, estas señales hay que, como les dije, combinarlas con la foto completa. Entonces, hay elementos como por ejemplo que tienen que ver con el volumen, que por otro lado siguen siendo bajistas, que no están mostrando cambios estructurales en el mercado. Hay elementos de estructura en el precio de cara al mediano plazo, no tanto de la foto de corto plazo, sino al mediano plazo, que siguen siendo bajistas, como los gráficos, por ejemplo, semanales, etcétera. Entonces, este ejercicio de poder medir estas variables de manera objetiva es algo que nosotros hacemos acá en SAFE todos los días. Y para resumirles un poco el cuento, siguiendo el ejercicio, nosotros seguimos pensando que lo que estamos viendo en el mercado ahora mismo, en la actualidad, a pesar del sentimiento y de lo que está pasando, es, digamos, todavía puede ser catalogado como un bear market rally. Y lo decimos con responsabilidad, es lo que nos dicen nuestros indicadores. Es decir, hemos visto una mejora, un rebote, pero además quiero mostrarles un gráfico que compartimos el día de hoy que tiene que ver con una de las variables de la dinámica del precio, que es la velocidad. Y es muy interesante porque quizás ustedes no están acostumbrados a ver este tipo de elementos, simplemente nos concentramos en ver niveles de precio más allá de cualquier cosa y no vemos subyacentemente elementos como por ejemplo la velocidad. Entonces, aquí hay un gráfico que compartimos el día de hoy que tiene que ver con la medición de la velocidad del mercado
cuando está en fases bajistas y en fases alcistas, usando como referencia al índice Standard & Poor's 500 y todo lo que ha sido el año 2022. Pues ustedes ven allí en el Twitter, en el gráfico que hemos fijado, es bien interesante y muy curioso y voy a señalarles, voy a elegir este gráfico de todos los que estamos y hemos compartido para hacerle un pequeño análisis. Este gráfico lo que muestra simplemente es la velocidad de desplazamiento del precio cuando se encuentra en tendencias a la baja o cuando se encuentra en tendencias al alza, medido, por ejemplo, en puntos por día de avance o puntos por día de caída. Si ustedes ven el gráfico, se van a dar cuenta que el bear market del 2022 arrancó de una manera bastante violenta, es decir, tuvimos una caída importante y luego tuvimos una reacción también bastante violenta del precio o de subida. De hecho, en términos reales, las primeras caídas del mercado, en términos de desplazamiento, fueron algo así como un promedio de 13 puntos por sesión de caída, que es bastante, y luego el bear market rally o el rebote fue de 15.47 puntos. Ese fue el primer rebote que se hizo por ahí en marzo del 2022. Y luego tuvimos una segunda caída importante que nos llevó a unos mínimos en junio, que fue una caída extendida, más extendida en tiempo, que fue aproximadamente de 12.84 puntos por día. Y luego tuvimos un bear market rally que fue también violento, lo sentimos con mucha violencia, que fue el que marcó máximos por allí en agosto. Sin embargo, cuando lo medimos en términos de velocidad, fue un bear market que fue menos violento en términos de velocidad de desplazamiento del precio del primer bear market y, muy importante, fue una velocidad de ascenso menor que la caída en la que se presentó previamente. Luego tuvimos la caída que marcó, digamos, el piso del 2022, que fue la última caída que se presentó hasta entre el mes de octubre en el mercado. Y esa caída fue, de todas las caídas, fue la más violenta de todas, fue de 17.6 puntos de caída por día en muchísimos días de mercado. Y luego estamos parados en este momento en lo que es un tercer bear market rally que está presentando el mercado, pero que tiene este dato muy curioso y es que ha sido un bear market rally que la velocidad de ascenso es muchísimo más lenta de la velocidad que se ha presentado en los bear market anteriores. Y esto tiene profundas implicaciones desde el punto de vista de mercado y desde el punto de vista incluso psicológico de lo que está ocurriendo en la psiquis de los inversionistas. No es lo mismo digamos, exponerse a mercados que tienen velocidades de ascenso relativamente importantes a velocidades en las que son pues muchísimo más calmadas, más tranquilas y que da espacio para la construcción del sentimiento, ¿ok? Y eso es un poco lo que estamos asistiendo ahorita. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la gente está en este momento más alcista en este bear market rally de lo que estuvo, por ejemplo, con el bear market rally de agosto del año pasado, cuando venimos de una caída que fue incluso más importante de la que se presentó previamente a agosto? La respuesta desde el punto de vista de sentimiento es que este bear market rally ha durado mucho más tiempo y ha permitido que se construya de alguna manera la narrativa o el sentimiento de manera más firme desde el punto de vista alcista. Ahora, ¿esto tiene alguna importancia desde el punto de vista de la continuidad del movimiento del mercado? Haciendo este análisis en retrospectiva y luego lo vamos a compartir en nuestras redes, lo que suele ocurrir cuando hemos iniciado un nuevo bull market es que hay un cambio en la estructura de sentimiento generalizada del mercado. Y se observa, por ejemplo, que vemos sentimientos muy negativos previo cuando se logran los mínimos del bear market y luego hay un switch muy violento a nivel de sentimiento donde se pasa de un extremo de, digamos, de miedo, pánico, se pasan esas etapas, llegas como a la etapa depresiva y luego el mercado empieza a ser un poco más constructivo hasta que viene una explosión en el corto plazo donde puede haber algo de euforia. Y eso se traduce en varios elementos que hemos hablado. Se traduce, por ejemplo, en un gasto de energía muy fuerte, es decir, uno debería ver condiciones de volumen apoyando esa ruptura o ese cambio de tendencia de la tendencia bajista a la alcista. Uno ve cambios en el sentimiento de manera abrupta. Estoy haciéndoles menciones a cosas que pueden leer en el hilo. Y también, muy importante, los cambios en la velocidad son relevantes. Usualmente la primera etapa del mercado alcista o del nuevo mercado que va a surgir
suele haber una aceleración importante en la velocidad del precio. El ejemplo icónico lo podemos ver, por ejemplo, con los mínimos del COVID, del crash del COVID-19 en marzo del 2020. La caída fue significativa, muy fuerte, muy violenta por la parte bajista, y después el primer inicio de la etapa alcista del mercado, una vez que se lograron los mínimos, también fue con una velocidad muy violenta. Velocidades que incluso fueron mayores a la etapa final de la caída. Esto es algo que en el contexto actual no estamos viendo. Estamos viendo, por el contrario, un mercado que está rebotando con una velocidad que se está debilitando subyacentemente y con una volatilidad, digamos, bastante suprimida. Y eso es bien interesante porque eso nos lleva a otro tweet o a otro gráfico que hemos colocado en nuestro timeline que vale la pena ver, que es una señal que nosotros tenemos y consideramos interesante que tiene que ver con la estructura de la volatilidad semanal desde el punto de vista del mediano plazo, dada por el VIX. Y lo que hemos visto es que hemos tenido una supresión del VIX. El VIX ha estado cayendo con fuerza, sobre todo, y no cayendo con fuerza en los últimos días. El VIX viene bajando de manera importante desde mediados del año pasado. En un contexto además donde todavía el año pasado tuvimos caídas importantes del mercado, hicimos mínimos importantes y luego hemos tenido ahora una recuperación interesante, pero que en términos proporcionales no parece responder o, digamos, la magnitud de la recuperación del mercado con la magnitud de la caída del VIX. Y esta señal nos está dando una divergencia negativa, es decir, hemos tenido una caída muy importante en la volatilidad, pero una subida un tanto pobre al lado de lo que ha sido la caída o la supresión de volatilidad. Con lo que esta señal está abierta, lo hemos compartido acá, lo ven ustedes ahí fijada, lo ven en el tweet que está aquí colocado, que si la vemos en tiempo real porque esta señal en algún momento se va a cerrar, se cierra cuando el indicador, cuando haya de nuevo un incremento de volatilidad desde la estructura semanal y nuestro indicador, nuestra herramienta, que lo que hace es medir la volatilidad del VIX, porque es un ATR sobre el VIX, cruce, de la señal de cruce, eventualmente sería una señal, sí, bajista para el mercado, pero en términos, cuando esta señal está divergente previamente, divergente quiere decir que desde el momento en que se dio la señal al momento en que cierra, el retorno del mercado dado es negativo y el drawdown del mercado es significativo de 2 dígitos. Si eso ocurre, ya tenemos la primera condición, que tenemos un drawdown importante, pero estamos a 10 puntos del lugar en donde se dio la señal. Y digo 10 puntos porque esta señal, bueno, está, sí, 10 puntos exactamente a esta hora, porque esta señal se dio con un SP500 en los 4.108 puntos. Hoy el S&P está en 4.120, 4.119, llegó a estar casi en los 4.200. La señal no ha cerrado. Y lo mencionamos aquí en el espacio porque es algo que la seguimos en tiempo real. Nosotros creemos que si esta señal se cierra con un SP500 por debajo de los 4.108 puntos, va a validar de manera completa la divergencia y sí que es una señal importante de caída importante en los mercados. Y eso lo vamos a decir en el momento en que la señal se cierre, pero les preparamos el terreno a ustedes acá para que ustedes sepan de qué les estamos hablando y de qué, digamos, que no estamos hablando tonterías o estamos, digamos, lanzando líneas por lanzar líneas, es decir, venimos siguiendo el mercado en tiempo real y queremos que ustedes estén informados a la par nuestra, así no estén en nuestros programas, porque lo que nosotros creemos es en el valor de compartir la información y en enriquecer el debate, puedan ustedes también ver, bueno, ¿qué pasó a posteriori? Porque después de la guerra todo el mundo es general, señores. Nosotros no estamos en esa condición. Y aquí quiero cerrarles el espacio haciéndoles un comentario. Nosotros en SAFE y una invitación. Nosotros en SAFE, nosotros acá creemos nuestros valores. Quizás el valor más importante es que, bueno, por un lado, nosotros estamos dando clases, somos un instituto de enseñanza en el área de mercados, específicamente para el área de inversión y el área de trading, y estamos enseñando elementos que tienen que ver con el mercado. No tiene para nosotros ningún tipo de sentido dar clases de algo y no tener una postura, porque al final del día aquí se trata de tomar decisiones y tener una postura frente a los mercados. Esa postura puede ser alcista, puede ser bajista, puede ser neutral. Nosotros tratamos de dar una postura para los que están en el área de trading
La postura, obviamente, aquí no vale la pena mencionar lo que hacen un día u otro día, porque cada quien tiene un mandato y los mercados pueden cambiar día a día las condiciones, y digamos que los que hacen day trading o intraday todos los días es una hoja en blanco, y eso lo enseñamos en nuestros programas. Nosotros, cuando hablamos de posturas acá, hablamos de la visión general del mercado, y tiene más valor para la posición desde el punto de vista de la inversión, de la construcción de carteras. Y nosotros por acá esa información la traducimos en ese semáforo rojo que está ahí colocado, o amarillo o verde, y ese semáforo ahora todavía sigue estando en rojo, porque tenemos elementos, como les dije, importantes que forman parte de este semáforo, que nos hacen ser previsivos y nos hacen ser prudentes. Este es el momento en el que desde el nivel donde el semáforo cambió a rojo a donde al desplazamiento del precio, hemos tenido el mayor desplazamiento de precios desde ese momento. Algunos pueden decir, bueno, pero esto no tiene sentido, porque el semáforo nos dijo que está en rojo y el mercado ha subido, etcétera. Volvemos a lo mismo. Les quiero solamente decir que este es un ejercicio que hacemos para mostrarles que nuestra visión de mediano plazo es de prudencia, lo sigue siendo. Cuando tengamos elementos que nos hagan cambiar esa posición, vamos a cambiar obviamente nuestra postura y lo vamos a decir. Y alguien puede decir por allí en FinTwit que, bueno, que uno puede tener un sesgo, y ustedes nos van a leer, y cada vez que nos lean nos van a leer un sesgo. Nos van a leer un sesgo alcista, nos van a leer un sesgo bajista, o nos van a leer un sesgo neutral, dependiendo de cómo estemos leyendo el mercado. Y la verdad es que cualquier inversionista, al final del día, y de eso se trata, tiene que tener una postura, tiene que tener una postura válida, obviamente. Entonces, la postura va a tener un sesgo, o alcista o bajista. Nosotros acá en SAFE somos absolutamente respetuosos de las posturas que pueda tener cualquiera de los que, y de hecho, nos interesa leer posturas contrarias, nos interesa enriquecer el debate, nos interesa que nos contraargumenten ideas. Pero para que entiendan, nosotros esta postura es importante tenerla, porque sería muy cómodo de nuestra parte como institución simplemente darles herramientas muy genéricas y decirle, miren, los mercados se ven así, se compra la cosa así, las carteras se arman así. Ajá, ¿y dónde está la aplicabilidad real de esto? Por esa razón, nosotros estamos con la piel en el juego y estamos dando nuestras posturas, y nos jugamos nuestra credibilidad. Esa es la verdad. Lo hacemos y por eso hacemos lo que hacemos en Safe. Entonces, y nos podemos obviamente equivocar, porque cada quien puede interpretar, pero tratamos de ser objetivos en la transmisión de la información, y de que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y puedan armar el rompecabezas. Ese es el espíritu. Así que, bueno, eso es lo que nosotros hacemos en SAFE, y los invitamos a que formen parte de esa experiencia. Y de hecho, los quiero invitar ahora. El lunes arranca nuestro programa Inversionista Pro, es nuestro programa insignia, y vamos a incorporar todas estas herramientas que hemos hablado y compartido esta última semana. Estamos trabajando muy duro, somos unos locos de la medición y nos encanta en medir herramientas, en tener las herramientas precisas para poder responder a las grandes preguntas del mercado. Vale la pena estar posicionado en este momento, vale la pena elevar el riesgo, vale la pena estar en cash, y vamos a tener la recesión a puertas o no, cuál es el entorno que vamos a tener, digamos, cuáles son los sectores que se van a mover mejor una vez que eventualmente pasen los tiempos malos, o ya los tiempos malos pasaron. Ese tipo de preguntas las respondemos, las intentamos responder, y les damos las herramientas para que lo hagan. Si alguien está interesado en este programa, es una oportunidad. Vamos a un esquema bien interesante en la modalidad nuestra de formación. El próximo lunes arranca, todavía hay cupo, así que pueden escribirnos un DM o a nuestro correo info@safe.pro. Y además les quiero decir que venimos con otras sorpresas este año. Estamos preparando lo que llamamos nuestra especie de Safe Lab, que es así como hemos visto indicadores que hemos ido compartiendo. La idea es que nuestra comunidad también tienen otros, y crean y generan y desarrollan cosas nuevas para reinterpretar o interpretar los mercados. Vamos a tener un espacio dedicado a eso. Posiblemente tengamos un espacio solamente dedicado a explicar y entender cada una de estas herramientas, y cómo diseñar y elaborar otras herramientas para poder tener, digamos, un mapa claro de actuación. Entonces, bueno, yo no me quiero extender mucho. Mi promesa era que los espacios no fuesen mayor a 30 minutos del pasado, y por eso no quiero extenderme. Solamente recordarles que la semana que viene
bueno, vamos a tener los datos de inflación dentro de los mapas. En este momento los mercados están en unas zonas claves, hay que ver un poco los cierres de esta semana desde el punto de vista de la estructura del precio y ya verán las actualizaciones en otro hilo en el estado general del mercado. No les quise hablar mucho macro el día de hoy porque macro ya hemos hablado mucho, quise dedicar el espacio de hoy para hablar más de elementos técnicos. Así que no se olviden que ahí los mercados se estudian multidimensionalmente y recuerden de cada una de estos elementos: estructura, volumen, dinámica, amplitud, intermercado y sentimiento. Bueno, señores, les mando un abrazo, gracias por conectarse en el espacio de hoy y nos seguimos leyendo y compartiendo información en nuestro timeline. Fuerte abrazo.